Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de aplicaciones geotécnicas sobre estabilidad de taludes bajo acciones sísmicas con Cibilfencom Mar 2016. Mi nombre es Luis Valdivia, soy ingeniero de caminos y pertenezco al Departamento de Desarrollo e Ingeniería Civil de Ingeciber. A lo largo de este webinar voy a hablar sobre las capacidades que tiene Cibilfencom Mar para analizar la estabilidad de taludes, utilizando criterios de plastificación y métodos numéricos no lineales, que se diferencian de los métodos clásicos de cálculo, como son los del equilibrio límite, conocidos por todos. En estos métodos de cálculo, como aquí vemos, pues el técnico debe suponer un mecanismo de fallo o una superficie de deslizamiento recta, circular, espiral logarítmica, etc. Y bueno, el programa acaba proporcionando un factor de seguridad mínimo para cada uno de esos deslizamientos que se han supuesto. Aquí vemos circulares, poligonales, también circulares, Felenius, de Bishop. En ellos pues, se establece un equilibrio. Algunos de ellos tienen que satisfacer el sumatorio de momentos, sumatorio de fuerzas horizontales, sumatorio de fuerzas verticales y algunas funciones en estas, aquí vemos rebanadas o dovelas, pues a lo mejor algunos de los métodos clásicos relacionan las tensiones tangenciales y normales mediante unas funciones matemáticas en las que luego se establecen equilibrios. Esto supone una serie de limitaciones a la hora de llevar un cálculo comparado con otros métodos de cálculo más avanzados, como pueden ser los métodos de elementos finitos. Utilizando evidentemente criterios de plastificación, criterios no lineales para los materiales. La limitación de este método o estos métodos de equilibrio consiste en que la superficie de deslizamiento podría ser otra cualquiera distinta a las que en un principio el técnico está proponiendo en sus cálculos. Por lo tanto, modificaría el factor de seguridad en cierta medida. Los métodos clásicos de cálculo de equilibrio tampoco proporcionan resultados tensodeformacionales del círculo de deslizamiento, ni del círculo ni de la masa que queda estática. Tampoco indica las zonas del talud donde se inicia la inestabilidad o las posibles grietas de tracción, etc. Y esto es importante conocerlo para poder prever tratamientos de estabilización de taludes o al menos para poder diseñarlos de una forma más efectiva. Y también otra limitación es que los métodos clásicos no consideran todos los parámetros mecánicos como pueden ser el coeficiente de Poisson, módulos de elasticidad, dilatancia, que nos permiten, con los métodos de elementos finitos, establecer relaciones tensodeformacionales para analizar desplazamientos. Como se ve en esta expresión, pues los métodos clásicos sí que consideran pues, cohesiones, tensiones normales, presiones intersticiales, tensiones tangenciales, pero vamos, que no consideran otros parámetros mecánicos que sí que son muy importantes a la hora de definir sobre el comportamiento tensodeformacional, sobre todo acumulado a lo largo del tiempo, como puede ser un análisis transitorio no lineal en el que las deformaciones del estado precedente sí que afectan al siguiente. Esto es importante hacerlo saber. ¿Qué método de cálculo vamos a proponer, vamos a utilizar nosotros en nuestros casos de estudio que vamos a ver? Bien, pues va a ser el método que tenemos aquí, el método SSRM, que es el de método de reducción de la resistencia por cortante, que es un método avanzado que se aproxima mejor a la solución exacta que los métodos clásicos. ¿En qué consiste? Pues consiste en ir reduciendo las características resistentes del terreno, como puede ser la cohesión y la tangente del ángulo de rozamiento, tanto para terrenos cohesivos como granulares, o en el caso de que tengamos de un suelo una roca, pues reducir también los parámetros resistentes de la ley constitutiva de Hockey-Brown para así asimilarlo a un criterio de plastificación en el que se considere el factor de seguridad. El factor de seguridad, el factor será el factor por el que dividimos nuestra cohesión y nuestro tangente de ángulo de rozamiento. ¿Qué hacemos con ello? Variar nuestra envolvente, en este caso de Mohr-Coulomb, nuestra recta, hasta que se hace tangente en los campos que está, evidentemente los puntos dentro del círculo de Mohr serían puntos que se encuentran dentro del rango elástico,
a partir de el punto se encuentre en la zona tangente más allá, estamos en criterio de plastificación. ¿Cómo nos avisa el modelo que hemos llegado a la plastificación? Pues que deja de converger. El factor crítico en el caso de que se produce el fallo se considera que es el factor de seguridad. Bien, ¿qué ventajas ofrece este método respecto a otros métodos? Bien, pues este método, la masa del suelo no se divide en rebanadas, en dovelas, en secciones, por lo que no hay que hacer ningún tipo de suposición ni de formulación de fuerzas interdovelas o de funciones de comportamiento del material deslizado sobre el que no desliza. Esto conlleva que se puede tener un comportamiento más realista del comportamiento de la tensión de formación de esa superficie de deslizamiento, ya que esa superficie de deslizamiento pues, se acaba desarrollando de forma automática sin tener que forzar ni la ubicación, ni la geometría, ni nada de nada. También pues, es idóneo para analizar el fallo progresivo desde el inicio hasta el final. Saber si se produce en el pie del terraplén, en la cabeza, en algún flanco. Eso es importante también para prever de un modo qué método constructivo se podría utilizar para llevar a cabo una estabilización de ese talud. Tampoco hay que hacer suposiciones de posibles mecanismos de fallo, como hemos dicho. Y permite establecer, esto gracias a Civil Fenn-Mark, una interacción del terreno-estructura, como veremos más adelante. Bien, ¿qué métodos podemos utilizar para calcular la estabilidad de taludes ante cargas sísmicas? Bueno, pues entre ellos podemos citar estos que son los más utilizados, sobre todo el primero, que sería el análisis pseudostático. Cabe decir que el análisis pseudostático, algunas normas, puede ser el Eurocódigo 7, o algunos códigos, lo limitan, sobre todo cuando existen grandes cargas cíclicas o hay presiones presiones intersticiales muy elevadas. Bien, ¿en qué consiste el método del análisis pseudostático? Pues es equivalente al método de fuerzas equivalentes sísmicas cuando se aplican a forjados, por ejemplo, de edificación. Aquí lo que se aplican son aceleraciones horizontales o verticales que sean equivalentes al sismo de forma constante. Y se puede observar si aparecen o no superficies en las que existan plastificaciones. De este modo, pues podemos obtener los factores de seguridad al deslizamiento de ese talud. ¿La limitación en qué estriba? Pues la limitación sobre todo es que se está considerando que la aceleración del sismo actúa de forma constante y en la realidad no es así. En la realidad sucede pues algo más parecido a lo que vemos aquí abajo, que existen picos de aceleraciones que este método no contempla. Las normas, como he dicho anteriormente, no admiten su uso cuando existen altas presiones intersticiales o cuando hay degradación de la rigidez que es lo que puede llegar a suceder, degradación de la rigidez del deslizamiento producido. El siguiente método, el método de desplazamientos, también denominado método en algunos casos de Newman, porque fue el que lo desarrolló, pues es un método que suple la limitación anterior, ya que admite que existen picos de aceleración del sismo, como vemos aquí. Gracias a ello pues, se obtienen deformaciones permanentes si el esfuerzo dinámico supera la resistencia acortante. Se pueden calcular, por así decir también, los desplazamientos integrando dos veces la aceleración y si integramos una vez la aceleración obtendremos las velocidades. Estos desplazamientos de la masa movilizada se calculan suponiendo que la masa actúa como un sólido rígido, aquí vemos, y perfectamente plástico sobre un plano inclinado. Con Civil Fenn, en este caso, lo que haríamos sería calcular qué aceleración sísmica es la que produce la inestabilidad del talud, así como los desplazamientos producidos. Ya lo veremos más adelante, pero en este caso, en el primer caso, lo que haremos será variar en las abscisas incrementos de factor de seguridad y en este caso, en el del desplazamiento, lo que haremos será hacer pequeños incrementos de la aceleración sísmica de cálculo. Bien, por último, el análisis transitorio no lineal, tanto en 2D como en 3D, es un análisis que conlleva pues, todos los detalles que se puede implementar en un modelo ya avanzado. De hecho, de los métodos comentados anteriormente, este pues, es el método que proporciona resultados más realistas, con programas de elementos finitos como pueden ser Civil Fenn-Mark.
ya que con ellos pues, se acaban aplicando acelerogramas o desplazogramas en las condiciones de contorno y se calculan desplazamientos y superficies de plastificación, y con ello se pueden considerar amortiguamientos. Amortiguamientos, un porcentaje, pues a lo mejor un 2% del crítico, ya lo veremos más adelante. Y también se pueden considerar amplificaciones del sismo por efectos topográficos, ya que pues, en algunas zonas, como pueden ser las crestas, en la parte superior de la coronación del talud, se pueden producir amplificaciones sísmicas más elevadas que en la parte inferior, que está sometida a lo mejor a una mayor masa, a una mayor concentración de carga, y en esta de aquí pues, se pueden producir amplificaciones por efectos topográficos. Todo esto cabe decir que pueden ser análisis muy detallados, pero conviene también que los datos que se han obtenido también sean datos bastante, por así decir, fiables, tanto del terreno como de, posiblemente si se necesitan amortiguamientos, pues a lo mejor hay que hacer un ensayo de una difracción o ensayos geofísicos determinados. Para hacer una correlación y que sea más claro, he colocado aquí una diapositiva en la que se ve pues, la carga de una zapata sobre un terreno y ver cómo plastifica este terreno con las hipótesis aquí, bueno, con las zonas de Rankine, de empujes, zonas activas, zonas pasivas, zonas radiales acortante, y ver la carga de hundimiento. Con Cibilfel lo que haríamos para analizar este caso sería en las abscisas tener el incremento de carga hasta que se produce el hundimiento, la carga de hundimiento, por ejemplo con la fórmula de Brice-Hansen, y en las ordenadas tendríamos los desplazamientos que se producen, los asientos debajo de la zapata en el terreno. Se puede ver que con esos incrementos de carga y viendo frente al desplazamiento, como hay una rama elástica, un comportamiento elástico del terreno, y acaba por plastificar y romper y hundirse el terreno. Aquí empieza a plastificar y aquí el colapso. Lo que haremos con los siguientes casos de estudio que vamos a ver es incrementar, en vez de la carga, en las abscisas vamos a ir incrementando el factor de seguridad con el método SSRM, con el factor de reducción por cortante. Hasta que el modelo evidentemente deje de converger como sucede aquí. Tendremos gráficas parecidas a esta. Y con el de Newmark, lo que haremos será, en vez de que sea el factor de seguridad el que se vaya incrementando, incrementaremos la aceleración sísmica de cálculo para obtener esos picos precisamente. Bien, pues sin más dilación, vamos a la aplicación de los casos de estudio. Vamos a llevar, en primer caso, un análisis en 2D en deformación plana de la Alhambra de Granada. Aquí vemos la muralla del Palacio de la Alhambra de Granada y el talud y el río Darro, que está aquí discretizado, está aquí más abajo. Y haremos 3 métodos de cálculo sísmico. Vamos a someter al talud a una aceleración sísmica de cálculo de 0,28 Gs. Utilizaremos en primer lugar el método de reducción por cortante, la resistencia por cortante, el SSRM. Primero haremos una configuración que es sin anclajes, versus factor de seguridad. El segundo, una primera configuración con anclajes, con diámetro 22 milímetros y un acero de un límite elástico alto, pero no tan alto como el de la configuración 2, en el que ya el diámetro es de 45 milímetros de los tendones y se hace un postesado de 30 toneladas de esos tendones. Y se analiza su factor de seguridad para comprobar que son eficaces respecto a los anteriores, a los de la configuración 1. Luego haremos un análisis con el método de los desplazamientos de Newmark, tanto sin anclajes y luego con los anclajes efectivos. En este caso pasaremos de los anclajes que no son efectivos, porque ya los hemos visto en el método anterior. Y luego haremos un análisis transitorio no lineal. Esto para el caso de estudio de la Alhambra de Granada. Para el caso de la edificación sobre un talud, analizaremos con el método de reducción de la resistencia por cortante en 3D y luego propondremos una mejora, que no tiene por qué ser la más efectiva de todas, pero bueno, es una mejora, para evitar tanto el hecho de que bascula la estructura que está a 4 metros de la coronación del terraplén, como mejora para evitar el deslizamiento del talud y así ver cómo con Cibilfén podemos desarrollar modelos
que pueden resultar bastante atractivos a la hora de resolver, porque en un mismo modelo se acaban llevando a cabo análisis tanto de estabilidad de taludes geotécnicos como de comprobación, pues si existen desplomes, en este caso de los pilares, que se encuentran por encima de lo indicado en los códigos técnicos correspondientes. Bien, como he dicho en primer lugar, vamos a analizar el Alhambra de Granada con un análisis 2D en deformación plana. Hemos escogido una aceleración sísmica de cálculo de 0,28 Gs. ¿Por qué 0,28 Gs? Porque hemos cogido el mapa sísmico que sale en la normativa de construcción sismorresistente del 2002. Hemos visto la zona en la que se encontraba Granada, una aceleración sísmica básica de 0,23 Gs. Consideramos que la Alhambra está en una zona con un coeficiente de amplificación del terreno de 0,93, porque hemos considerado un terreno tipo 1 con una velocidad de onda sísmica de entre 800 y 830 metros por segundo, y hemos utilizado un coeficiente de importancia de riesgo, porque hemos considerado que la construcción es de una importancia relevante, es patrimonio de la humanidad, y se debe calcular para un periodo de retorno de 1000 años, con lo que nos implica que un coeficiente de riesgo de 1,3, multiplicando 1,3 por el coeficiente de amplificación del terreno 0,93 por la aceleración sísmica básica de la zona de 0,23 nos da una aceleración sísmica de cálculo de 0,28 Gs. Bien, pues sin más dilación, vamos a abrir el primer modelo. Como he dicho, el primer modelo será el de la Alhambra de Granada, pero sin ningún tipo de refuerzo, con el método SSRM, pero sin anclajes. Vamos a abrirlo. Este es el modelo. La formación geológica que hemos considerado, bueno, hemos considerado una formación geológica en la zona superior, pues conglomerados densos, y en la parte más inferior una arcilla limosa, y aquí en la zona del T5 un depósito aluvial. La altura del talud pues, se ha considerado unos 65 metros, y la distancia que hay desde del palacio hasta el flanco que más pendiente tiene es de 24 metros aproximadamente. La carga que se considera la Alhambra es de 100 kilonewtons metro. Antes de nada me gustaría hacer una indicación, y es que se va a hacer un análisis global a macroescala del macizo. No se va a analizar a microescala, porque si analizase a microescala, pues el usuario debería generar pues, las discontinuidades, las diaclasas, litoclasas, las posibles fallas que tendría la zona del macizo, y esto implicaría pues, hacer modelos con contactos avanzados de los que dispone Civil Fencomar, modelos tipo glue, o sea, contactos tipo glue, tipo touching, tipo advanced, tipo breaking glue, que en otros webinars que se vean pues, se desarrollarán, pero que están implementados a día de hoy en Civil Fencomar, pero no es el caso. Se va a hacer un análisis a macroescala. Se ha utilizado un criterio de Drucker-Prager para todos ellos, con una cohesión y un ángulo de rozamiento interno distinto, como podemos ver aquí. Se ha parametrizado el modelo y, como he dicho anteriormente, se ha dividido tanto la cohesión como el ángulo de rozamiento, la tangente del ángulo de rozamiento interno, por el factor por el que vamos a ir incrementando posteriormente para obtener nuestro factor de seguridad del talud. Se ha considerado una aceleración sísmica, como he dicho anteriormente, de cálculo, pero vamos a las cargas, vamos a verlas. La carga de la Alhambra, que sería esta de aquí, vamos a visualizarla. Sería esta de aquí en geometría y aquí en malla. Bien, se ha convertido esa masa esa fuerza en masa concentrada, para considerar los efectos inerciales con los grados de libertad correspondientes. Se puede convertir, con la capacidad que tiene CivilFEM, en todas las direcciones, vamos a verlo mejor, en una dirección definida por el usuario o en vector de fuerza. Se ha optado en todas las direcciones, para esta fuerza, esta carga vertical del Palacio de la Alhambra, transformarla a masa concentrada inercial, para dotarla de esa característica. El sismo, aceleración
horizontal, aceleración de cálculo de 0,28 Gs, que son 2,75 metros segundo cuadrado. Y una aceleración vertical nula. Se podría considerar una aceleración vertical, pero en este caso no la hemos considerado. Otra opción de introducir la carga sísmica, pues sería con un espectro elástico de respuesta, ya sea con la norma de construcción sismoresistente 2002 o con el Eurocódigo 8, o la que el usuario decida introducir. Si conoce la de, por ejemplo, la del Centro de México, pues puede introducirla, o la que él considere oportuno. Pues si vamos a la norma de construcción sismoresistente española, tendríamos pues nuestro tipo de espectro, el de cálculo, el elástico. Importancia, hemos considerado que tenía una importancia especial, una aceleración de 2,4, aceleración sísmica básica, coeficiente de contribución de 1, amplificación del terreno, hemos dicho de 0,933, en este caso no es para estructura, pero bueno, si fuese para estructura, pues nos pide un coeficiente de ductilidad que tenga esta estructura. Y si quisiésemos introducir el espectro elástico de respuesta, pues este sería nuestro espectro elástico de respuesta para cada uno de los amortiguamientos, por norma. Esto para el horizontal. Para el vertical también tendríamos el suyo, que por lo general es la mitad del horizontal. Importante, pues se podría también considerar, si se quiere hacer un método de combinación modal, CQC o SRS, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las respuestas modales. O el CQC, cuando existen frecuencias que se encuentran bastante próximas, más o menos un 10%, y no existe acople, no se acoplen entre ellas, pues es más recomendable el método de combinación modal CQC. Y para la dirección de combinación, pues ya sea el SRSS3 o el de Newmark. Estos son las posibles. Pero vamos, como he dicho anteriormente, no se va a utilizar el del espectro elástico de respuesta por norma. Hemos utilizado, pero esto es una capacidad que tiene CivilFEM a la hora de hacer, por ejemplo, análisis modelos espectrales. Bien, pues empezaríamos con el cálculo. Como he dicho anteriormente, empezamos con un factor de seguridad de 0,75, lanzamos el cálculo y obtenemos los siguientes archivos de resultados. Habríamos empezado desde el 0,75 y vemos que deja de converger, por así decir, el talud tendría un mecanismo de deslizamiento con un factor de seguridad de 1, con esta carga, con estas aceleraciones sísmicas de cálculo, con estas masas concentradas tratadas de forma inercial. Cargamos los archivos de resultado, vamos a ver los desplazamientos que obtenemos, horizontales, en centímetros. Vamos a quitar las cargas que vemos aquí arriba. Bien, pues de 13,5 centímetros vamos a ver qué tipo de deslizamiento vamos a tener. Esto lo vemos analizando los desplazamientos, perdón, las deformaciones plásticas equivalentes. Aquí vemos una concentración importante. Esto evidentemente es para el factor de seguridad 1 cuando deja de converger. Si fuésemos hacia atrás, estas deformaciones plásticas equivalentes se reducirían. Vemos que aquí no aparecen deformaciones plásticas equivalentes cuando hemos ido para atrás. Se concentran mucho aquí, vamos a reducirlas. Vamos a hacer, por ejemplo, 0,05. Y aquí vemos todo esto como si existe, pues por así decir, un círculo de deslizamiento, una espiral de deslizamiento en toda esta zona. No llega a los aluviales, pero sí que atraviesa toda esta zona, sería inestable, con un factor de seguridad de 1. Como he dicho anteriormente, si vamos hacia atrás, vemos cómo desaparece de forma drástica, ya no hay plastificaciones, no habría deslizamiento, no, por así decir, no colapsaría el talud. Vamos a hacer un history plot, un histórico de resultados, donde vamos a ver con el incremento en las abscisas de factor de seguridad y de desplazamiento horizontal en las ordenadas. Vamos a cargar todos los resultados. Y cogemos un nodo de la zona en la que se haya plastificado. Vamos a coger un nodo, aquí sería para seleccionar los nodos, vamos a hacer un clear, y vamos a ver que, por ejemplo, el nodo 390, que es de una zona que está bastante plastificada. Bueno, por así decir, que ha plastificado completamente.
y analizamos y vemos que apenas existe desplazamiento, es bastante constante el comportamiento, pero que cuando llega el factor de seguridad 1, de forma drástica, de forma muy frágil, el talud, por así decir, desliza, sin previo aviso. Si analizamos ahora, vamos a analizar el del caso de configuración 1, que es con anclajes de diámetro 22 milímetros, con un límite elástico de 1800 megapascales, método SSRM también, anclajes en configuración 1, vemos los anclajes, vamos a comentar todo el aspecto de los anclajes. Estos anclajes se han discretizado con un merge de nodos entre el terreno y el elemento cable, que es este de aquí, son elementos cable, y luego, que es la longitud libre del tendón, y luego, que son los de 22 milímetros, los podemos analizar, los podemos ver aquí, 22 milímetros de cable, se puede parametrizar, está parametrizado, y el bulbo es de hormigón de 15 centímetros de diámetro. Y el anclaje se simula como en un merge de nodos, con una fusión entre los nodos del terreno y los nodos del elemento cable. Aquí se ve en geometría, aquí en elementos, el modelo en elemento finito. Interesa tener una mayor concentración de malla en las zonas donde vamos a tener, donde nos interesan los resultados, en donde puede haber una concentración de tensiones. Luego se puede hacer en forma de tela de araña para que vaya disminuyendo a lo largo de la profundidad del talud. Bien, pues este modelo es exactamente el mismo que el anterior, lo que pasa es que se han hecho con inserciones para simular los anclajes. Estos anclajes que son, la verdad, en esta zona bastante cortos. Y como he dicho, con un diámetro pequeño y un puestasado muy, muy ligero. Bien, si analizamos este modelo, vemos que también llega hasta un factor de seguridad de 1. Vemos los desplazamientos que se dan. Y sí que, pues a lo mejor en esta zona los desplazamientos se han podido reducir algo, pero en la parte superior no se han reducido mucho. Vamos a ver las deformaciones plásticas equivalentes. Se ve como aquí hay un deslizamiento que es el que se generaba anteriormente. Aquí sí que es como si se rompiese un poco. Vamos a verlo. Bueno, vamos a reducir el rango de resultados, pero vemos como estos anclajes no son lo suficientemente efectivos, porque sigue habiendo, se genera un deslizamiento. Si vamos más para atrás, lógicamente, estos desplazamientos, o sea, estas deformaciones plásticas equivalentes se reducen, pero si vamos hacia adelante, cada vez son mayores. Vamos a reducir el rango de resultados. Aquí se ve como estos anclajes son ineficaces. No atraviesan, por así decir, todo el deslizamiento que está habiendo. Y ahora vamos a analizar con el history plot, el histórico de resultados, desde el principio hasta el final, el factor de seguridad, cómo ha ido comportándose. Analizamos el mismo nodo, que también ha plastificado, el 390, con desplazamiento en X, y vemos que el comportamiento es muy similar al anterior. Lo que pasa es que aquí sí que hay una rotura más dúctil. El talud avisa antes de colapsar. Vemos anteriormente que era de una forma bastante frágil. Ahora sí que ahí tiene un comportamiento más dúctil. Sí que hay una deformación antes de llegar a colapsar. Avisa. Bien, vemos la poca eficacia que tiene esta configuración. No convendría a lo mejor llevar a cabo este tipo de refuerzo de talud porque sería bastante ineficiente. Vamos a analizar el deslizamiento de este talud con el método SSRM, pero con unos anclajes ya con un postesado importante,
Vamos a abrir, es que he abierto ese dossier. Vamos aquí tenemos el talud y vemos cómo se cose toda la formación con la zona aluvial y ya con cables con una longitud libre mayor, un diámetro también mayor y un límite elástico bastante más elevado también que con la configuración anterior. También tenemos aquí lo mismo, la misma aceleración sísmica de cálculo, a peso propio, con el peso de la alhambra, o sea, es decir, es el mismo análisis, el mismo tipo de modelo que el anterior. Si resolvemos, podemos comprobar y vamos a ver el desplazamiento en X, pero ya hemos visto anteriormente que sí que ha dejado de converger para un factor de seguridad de 2,72. Eso no significa que su factor de seguridad sea de 2,72, sino que ahí es cuando, por así decir, colapsa. El inicio de la plasticidad sería antes, porque evidentemente hemos visto aquí que en este último, cuando hay un mecanismo ya de fractura generalizado, los desplazamientos son incompatibles, son de 2 metros. Evidentemente, si vamos para atrás, se iría reduciendo. Vamos a ver con las deformaciones plásticas equivalentes, a ver qué resultados podríamos obtener, qué tipo de deslizamiento. Vemos cómo aquí los anclajes sí que ya son eficaces, sí que hay una rotura, pero es muy profunda y no afecta íntegramente a todo el macizo. Y si fuésemos, vamos a ver, analizar con 0,05, aquí estaría. Y lógicamente, si fuésemos más o menos aproximadamente a 1,80, comprobaríamos que no tendríamos ningún tipo de plastificación. Vamos al 1,80. Vemos que no hay ningún tipo de plastificación. Si hacemos el history plot, analizamos el talud también para el nodo 390, desplazamiento en X, y veríamos que hay un comportamiento lineal, aproximadamente lineal, y luego un comportamiento completamente no lineal. Esto no significa que el factor de seguridad sea de 2,7, pero sí que el técnico tendría que analizar un poco los desplazamientos y comprobar que a lo mejor que con desplazamientos de 10 centímetros, de 20 centímetros, se estaría en el entorno del 1,7, 1,8, un factor de seguridad que para efectos sísmicos sería bastante asumible, porque entraría dentro de los coeficientes, perdón, de los factores de seguridad del deslizamiento, se encontraría por encima de los que preconizan casi todos los códigos técnicos de edificación, la guía de cimentaciones en obras de carretera o las recomendaciones de obras marítimas, la RON 05, para puertos. Es decir, que con este método hemos logrado, con este método de estabilización de taludes, hemos logrado alcanzar un nivel bastante adecuado de factores de seguridad. ¿Qué podemos obtener también? Pues bueno, vamos a ocultar el terreno, también el depósito aluvial, y vamos también a ocultar los bulbos para ver la catena, perdón, los tendones si han superado su tensión elástica. Aquí tenemos todos los tendones. Vamos a analizar, para el caso más desfavorable, para el 2,72,
si hemos alcanzado la deformación, o la tensión límite elástica del material. Vamos a dibujar las tensiones de von Mises en megapascales. Y comprobamos, vamos a ver, en el 272. Aquí está. Comprobamos que no supera, que se queda en el máximo en 1819. Evidentemente, vamos a materiales y no estaríamos superando, estaríamos cerca, pero bueno, estamos analizándolo bajo un sismo de 0,28 Gs. Sería lógico que muchos de los anclajes estuviesen al límite de su capacidad resistente. Bien, con esto ya tendríamos, vamos al PowerPoint, primer método SSRM con 0,28 Gs, sin anclajes, rotura frágil, factor de seguridad 1. Con anclajes en configuración 1 bastante ineficaces, sin un puestesado adecuado, sin una longitud adecuada, sin haber cosido, sobre todo la zona del pie del terraplén, que es la que sobre todo acaba teniendo un problema de deslizamiento importante. Un comportamiento dúctil, pero todavía ineficaz porque alcanzamos factores de seguridad muy reducidos. Anclajes adecuados, con diámetros adecuados, alto límite elástico, un adecuado también postesado, factores de seguridad del entorno de 1,8 sin superar las tensiones elásticas de los anclajes. Bien, pues ahora iríamos al siguiente método, que sería el método de Newmark. Vamos a abrir el modelo, como hemos dicho anteriormente, el método de Newmark. Lo que hace es, en las abscisas, en vez de ir incrementando el factor de seguridad, vamos a ir incrementando la aceleración sísmica de cálculo. Así podemos obtener también desplazamientos y saber bajo qué aceleración tendríamos un talud inestable. Bien, el modelo es el mismo. Lo que hemos hecho ha sido, en parámetros, ir incrementando, parametrizando la aceleración sísmica de cálculo e ir incrementándola. Empezamos con 0,10 Gs, con incrementos de 0,01 Gs. En este caso, como vemos, es sin anclajes. Y obtendremos resultados entre 0,10 y hasta que deje de converger. Vamos a ver el mecanismo de fallo cuál es. Cargamos resultados de 0,10 Gs y deja de converger en 0,29 Gs. Vamos a ver desplazamientos. Desplazamientos importantes, zona de aquí 70 centímetros, zona superior pues que alcanzaría pues, los 30 centímetros. En la zona en la que se encuentra el Palacio de la Alhambra, vamos a analizar qué tipo de mecanismo de fallo, qué tipo de deslizamiento tendríamos con las deformaciones plásticas equivalentes, con 0,29 Gs. Vemos que, igual que antes, que con el método SSRM, con la aceleración sísmica de cálculo de 0,29 Gs a la que hemos llegado, se producen también las plastificaciones, que está acorde con el método SSRM. Si reducimos el rango de valores, porque están muy concentrados aquí, vamos a 0,05 por ejemplo, vamos viendo, vamos a reducir un poco más, tal vez 0,03. Aquí hay un claro círculo de deslizamiento que atraviesa todos estos estratos y que probablemente afectaría a la Alhambra. Bien, vamos a hacer el history plot. A ver, del 0,10 a 0,29 Gs. Y lo analizamos también, analizamos en el nodo 390, que es el nodo
que anteriormente estaba plastificando. Ya es una recta bastante lineal, y aquí lo que pasa es que aquí sí nos dice cuándo realmente acaba el material, o acaba, por así decir, el talud por entrar en mecanismo de fallo, que es a los 0,29 Gs. Un comportamiento bastante lineal, y en este entorno este talud se vería bastante dañado. Vamos a ver ahora qué es lo que sucedería con los anclajes. Con los anclajes, pero en este caso los buenos, ya en la configuración 2. En la configuración en la que hay un diámetro de 45 milímetros, acero de alto límite elástico, por así decirlo, un acero de pretensar. Cosiendo material aluvial, cosiendo arcillas limosas, cosiendo bien los conglomerados también en la parte superior. Bien, es exactamente el mismo método que anteriormente, el mismo modelo, perdón. Y analizamos. Y vemos que en los resultados empezamos en 0,10 como antes, vamos con incrementos de 0,01 y llegamos a 0,40 Gs, que son unas aceleraciones ya bastante considerables, aceleraciones más típicas de las zonas de México, llegan a 0,50 Gs y aceleraciones sísmicas de ese orden de magnitud. Bien, analizamos desplazamientos, lógicamente los desplazamientos serán muy elevados. Lo que pasa es que si vamos a los desplazamientos, tenemos desplazamientos de 120 centímetros. Si fuésemos, antes ha dejado de converger aproximadamente aquí, y fijaos cómo tenemos 37 centímetros frente a los 100 y pico que teníamos antes. Es decir, los anclajes funcionan de una forma efectiva. Vamos a ir al último también caso de carga, que es el de los 0,40 Gs, y vamos a ver las deformaciones plásticas equivalentes. Aquí vemos que aquí abajo, pues con 0,40 Gs, vemos la eficacia real de estos anclajes. Estamos hablando de 0,40 Gs. Y apenas ha entrado en plastificación en estas zonas. Si vamos más para atrás, vemos cómo va desapareciendo. Si reducimos para ver un poco y tener más claro. Hacíamos aquí una plastificación, pero conforme vamos yendo hacia atrás, estas plastificaciones van desapareciendo. Y no son peligrosas, están profundas. No hay una zona que es en la zona en el flanco escarpado aquí, no hay un peligro acuciante con este tipo de cosido, que vemos como en estas zonas no llega a plastificar debido a la eficacia de estos anclajes. Vamos a ver el history plot. Perdón. Sí, aquí. Vemos el history plot de 0,10 a 0,40 Gs. En el nodo 390 también. Y vemos cómo de forma lineal va ascendiendo, pero podríamos decir que a partir de 0,30 G se comporta de una forma más o menos lineal. Luego empieza a haber como una no linealidad en cuanto a la geometría de los desplazamientos, y alcanza el colapso a 0,40 Gs frente a los 0,27-28 que alcanzaba antes. Es decir, pues incrementaríamos un 25% en la capacidad resistente de esta zona para soportar este sismo. Evidentemente, con estos desplazamientos, si se genera un desplazamiento muy elevado, había que hacer un análisis más exhaustivo de las zonas fracturadas y hacer un análisis de las cuñas, de los posibles vuelcos, de las posibles derrubios, reactaciones, del material rocoso que hubiese en esta zona, a lo mejor pues con otros criterios, con un criterio de Hoek-y-Brown. Pero como he dicho anteriormente, esto es un análisis a macroescala, no a microescala. Bien, pues nos quedaría, por último, para terminar con el case study de la Alhambra de Granada, hacer un análisis transitorio no lineal, que como he comentado anteriormente, consideramos que es el mejor método
o más aproximado a la realidad. Vamos a abrirlo y vamos de tiempo bastante ajustados, pero a ver. Abro, por ejemplo, el de anclaje 2. Y voy a comentar un poco en qué ha consistido. Bueno, se ha hecho un análisis con anclajes escasos, con anclajes de configuración 1 y con configuración 2. Aquí tenemos el de configuración 2. ¿Qué es lo que sucede aquí en este análisis? Un análisis transitorio no lineal. Pues que se puede llevar a cabo un desplazograma o un acelerograma. Se le ha dado en este caso un desplazograma como condición de contorno en la parte inferior. Aquí lo vemos, lo podemos visualizar. Se le da desplazograma y se han introducido en las caras verticales del terreno, en las condiciones de contorno, unos muelles con amortiguamiento. Vamos a entrar en primer lugar en los desplazamientos. El desplazograma sería este. Este sí, el desplazograma. Con un tiempo se ha analizado de 40 segundos. Y se han introducido unos muelles, en este caso unos muelles con una rigidez y con un amortiguamiento. Cabe indicar que se pueden utilizar muelles con comportamiento no lineal, es decir, con una rigidez no lineal en el que la rigidez variaría en función de la elongación, y con un amortiguamiento también no lineal en el que el amortiguamiento variaría en función de la velocidad. En este caso se ha aplicado de forma lineal durante 40 segundos. Y se ha aplicado el desplazograma. También, bueno, se han introducido, aquí vemos las inserciones. Para generar inserciones es muy fácil, simplemente decir cuál es el elemento host, en este caso el host sería el terreno, y cuál es el elemento insertado, que en este caso sería el anclaje, y definir una tolerancia para la malla, para los nodos. Y enseguida el programa establecería las vinculaciones cinemáticas necesarias para poder considerar estos anclajes. Bien, voy a mostrar resultados rápidamente a través bueno, también se me ha pasado a decir una cosa, y es que se introduce un amortiguamiento, en este caso de un 2%, o también da la opción el programa de introducir unos coeficientes de amortiguamiento de Rayleigh, estos de aquí. En este caso todo por un 2% de amortiguamiento crítico, pero el alfa y el beta de Rayleigh lo que haría sería ensamblar, llevar a cabo la matriz de amortiguamiento, haciendo el producto del alfa por la matriz de rigidez más el beta, el parámetro beta, por el coeficiente, el alfa por la matriz de masas más el beta por la matriz de rigidez. Bien, resultados. Pues vamos a ver resultados en el PowerPoint. Aquí tenemos una animación. En este caso sería con los muelles en configuración 1. No tenemos muelles que sean los muelles eficaces, largos, con un diámetro adecuado, con un alto límite elástico, que cosa además en la aluvial, como vemos aquí. Aquí es en configuración 1. Aquí ya estamos sometiendo al movimiento sísmico, a la sacudida, con el desplazograma en la base y el comportamiento con muelles, con amortiguamiento en la parte lateral. Vemos como en la zona en la que no existe los anclajes, hay unos desplazamientos inadmisibles y se genera el círculo en este caso a lo mejor tal vez una espiral logarítmica, un círculo de deslizamiento, que acabaría afectando al Palacio de la Alhambra, en caso de que se generase, como hemos dicho, ese tipo de sismo. Bien, con esto ha quedado un poco claro pues, la importancia de llevar a cabo análisis avanzados y poder llevar a cabo además análisis avanzados en los que se puedan implementar mejoras en los tratamientos del talud. Vamos ahora al siguiente caso de estudio, que sería la estabilidad de un análisis en 3D de un edificio que está a unos 4 metros, la cimentación está a 4 metros de la cabeza de coronación del talud, mediante el método de la reducción de la rigidez por cortante, y luego propondremos un método
de estabilización con una pantalla de pilotes de diámetro 0,85. Vamos a abrir el modelo. En este caso está sometido a peso propio, a sobrecargas, una sobrecarga sobre el forjado, sobrecargas de uso de 1000 kilos metro cuadrado, una sobrecarga bastante importante. Y al viento. Un viento lateral en el lado más desfavorable para producir el vuelco o el desplome del edificio hacia esta zona. Vamos a visualizar sobrecarga, aplicado en geometría y aplicado sobre la malla. Es importante recalcar que con CivilFEM podemos llevar a cabo, así como cálculos geotécnicos, analizar los resultados de chequeo y diseño de tanto vigas como shells, como forjados, como losas, comprobando su cuantía de armado, los estados límites últimos, estados límites de servicio que preconizan las normativas correspondientes. Bueno, normativas todas ellas que tenemos aquí que son bastante variadas, pero que no es el webinar correspondiente para hablar de estos temas, estamos centrándonos en la parte geotécnica. Bien, habíamos visualizado las condiciones de carga, de sobrecarga de uso y de viento. Hemos utilizado un criterio de plastificación de Drucker-Prager. Vemos aquí el material con densidades, Drucker-Prager, y utilizamos el método SSRM. Dividimos la cohesión y la tangente del ángulo de rozamiento por un coeficiente. Ese coeficiente, como he dicho anteriormente, está parametrizado. Y la distancia que hay de la cimentación al borde, como he dicho, es de 4 metros. Aquí vamos a empezar con un factor de seguridad de 1,10 e ir incrementándolo en 0,05 hasta que deje de converger. Resolvemos y vemos que tenemos un factor de seguridad de 1,10 hasta 2. Cargamos el último. Aquí hay muchos nodos. Tarda en vamos a limpiar. Vamos a cerrar porque está habiendo algún problema. No. Bien, aquí. Aquí vemos el desplazamiento. El desplazamiento horizontal en la última, bajo la última, el último factor de seguridad, que es el que ha dejado de converger, de 200, o sea, perdón, de 2,0 factor de seguridad. Con desplazamientos bastante importantes de 67 centímetros en la zona central del talud. Bien, vamos a pintar ahora desplazamientos plásticos equivalentes, deformaciones plásticas equivalentes, perdón. Bien, aquí vemos como si se genera una cuña, aquí zonas de plastificadas, para 2. Si reducimos el rango, vemos que llega a afectar a la edificación. Podemos hacer una aplicación que tiene muy importante, bastante útil, CivilFEM con Mark, que es hacer un clipping, un corte, como una tomografía axial computerizada, pues como los médicos hacen, pues nosotros vamos a ver qué es lo que pasa en el interior de este terraplén. Podemos cortar, vamos a cerrar aquí para verlo todo mejor. Se puede analizar si afecta, evidentemente afecta el deslizamiento al edificio. Vamos viendo cómo, conforme nos alejamos del edificio, las deformaciones plásticas, si son menores,
e incluso se pueden ver, si listásemos tensiones, interacciones de unas zapatas con otras a la hora de estar muy juntas, el bulbo de Boussinesq, cómo se va sumando uno al lado del otro. Bien, vamos a hacer el history plots. El history plot desde el factor de seguridad 1 hasta el 2,0. Vamos a coger un nodo de una zona que esté en la zona de la cabeza del terraplén, perdón, del talud. Cogemos un nodo, por ejemplo, el nodo el 393.458. Este está en la cabeza del talud, próximo al edificio, y vemos cómo tiene un comportamiento en la parte de abajo que ya es bastante parabólico. Si trazamos una recta tangente, vemos que deja a partir de 1,35, 1,30, deja de tener un comportamiento, por así decir, lineal. Sí que se podría considerar que con un desplazamiento de unos 7,5 centímetros, entre 7,5 y 10, se podría considerar como no admisible, porque no sería casi admisible considerar desplazamientos tal vez de ese calibre, pero sí entraríamos dentro de un factor de seguridad de 1,3, 1,4, que estaría bastante por debajo, al no ser sísmico, estaría algo por debajo de lo que preconizan las normas correspondientes. Vamos a analizar qué es lo que pasaría si reforzamos nuestro talud con un paraguas, perdón, con una pantalla de pilotes. No es una pantalla exactamente porque hay un intereje de 1 metro entre pilotes. Aquí tenemos, vamos a ocultar el terreno. Aquí tenemos la pantalla de pilotes. Está aquí. Bien. Y vamos a analizar, resolvemos como antes, y vemos que llega hasta el 260. Abrimos, vamos a hacer el history plot. Cogemos el mismo nodo que anteriormente, que estaba en la cabeza del terraplén, el 393.000, creo recordar, 458. 393.458. Y vemos que también tiene un comportamiento más o menos parabólico, pero que si lanzamos una tangente, aquí sí que ya vemos que sí que puede quedar en el entorno de 1,8 centímetros, o sea, un factor de seguridad de 1,8 aproximadamente. Este paraguas de pilotes pues, ha sido efectivo en lo que cabe para la estabilidad del talud. Pero vamos a analizar qué es lo que le pasa a la edificación, si bascula o no, si tiene un desplome importante. Vamos a analizar, por ejemplo, en el nodo 55.999, su rotación alrededor del eje Y. Vamos al anterior primero, el que no está... vamos a ver. El que no tiene el refuerzo con los pilotes, y es la rotación alrededor del eje Y. Y hemos dicho el 55.999.
Vemos que sin el muro de pilotes, para 0,1 grados de rotación, tenemos un factor de seguridad, sería de 1,45 aproximadamente. Vamos a ver si ha sido efectivo para el mismo modelo, pero con el muro de pilotes o la pantalla de pilotes en la rotación alrededor del eje Y. Vamos a analizar lo mismo, es decir, para 0,1 grados de rotación, nuestro factor de seguridad está en el entorno del 1,76 aproximadamente. Es decir, hemos pasado de un factor de seguridad de 1, con 0,10 grados, de 1,46 a 1,46 a 1,76. Es decir, que aquí sí que cumpliría, podríamos a lo mejor, como medida de mejora para el tratamiento de este talud, haber anclado la cabeza de estos pilotes con unos anclajes tal vez postcesados, no muy cerca de la cimentación para evitar que descargue, por así decir, que traccione esa zona. Pero con esto hemos comprobado que sí que es bastante factible el hecho de comprobar con CivilFEN con Marc análisis geotécnicos en los que se lleven a cabo estos refuerzos y otros cualquiera. Vamos al PowerPoint y vemos la plastificación, bueno, la deformación plástica equivalente al no tener, aquí hemos hecho un clipping, al no tener el muro, como hemos tenido un factor de seguridad de 1,30 y poco. Con muro, ya sí se nos iba aproximadamente 1,80 y algo. Aquí vemos cómo el muro sí que realmente hace que el deslizamiento no se produzca de una forma tan temprana como se produce, bueno, tan temprana, con un factor de seguridad de 1,30. Por así decir, es como si redujese la altura del talud y como si absorbiese las deflexiones y que contiene, hace parte de contención de esta ladera. Bien, con esto finalizaríamos los casos de estudio que hemos llevado a cabo. Cabría hacer, pues como a modo de resumen, las ventajas que puede tener el criterio de SSRM respecto a los criterios clásicos o los criterios que utilizan a lo mejor pues, otros software geotécnicos que utilizan métodos clásicos para el cálculo de la estabilidad de taludes. En primer lugar, decir que el tratamiento del comportamiento tenso deformacional es bastante más aproximado a la realidad utilizando el método de reducción por resistencia de cortante que el de los clásicos. Hemos visto que podemos obtener una información de las deformaciones que los métodos clásicos no nos van a proporcionar. Y que el SRM establece de forma automática el mecanismo de fallo, por lo que el técnico no debe suponer, pues bajo la experiencia que él tenga, las posibles superficies de deslizamiento que puedan acontecer en el talud. Bien, aplicaciones inmediatas que tiene estos métodos, pues desde aplicaciones simples a aplicaciones complejas, tanto en 2D como en 3D, con modelos de materiales avanzados, ya sean Hockey Brown, Can Clay, Drucker-Prager, Moore-Coulomb, y diseños de tanto de muros pantalla, muros gaviones a lo mejor para los pies del talud, tratamientos de cosido de terreno como soil nailing para emboquilles de túneles, pilotes, anclajes activos y pasivos, muros de tierra armada, multitud de problemas geotécnicos. Aquí en cuestión podemos ver pues, la cimentación de una pila de un puente con inclinación, a lo mejor le transmitía para ser un puente de arco, pues a lo mejor una ligera inclinación de la carga, y hay un talud cercano y por debajo pues está pasando a lo mejor un túnel o hay una obra de drenaje transversal o hay un colector. Y hay que analizar pues también lo que va a soportar el anillo de sostenimiento del hormigón de este túnel. Pues, también se podría hacer un paraguas de micropilotes y ver lo que colabora el paraguas de micropilotes a la hora de absorber la carga por presión que le transmite
la cimentación de la zapata del puente. Bien, aquí vemos un análisis en el que estamos tratando estabilidad de taludes, cargas de hundimiento, diseño de anillo de sostenimiento, del refuerzo y el paraguas de micropilotes. Todo esto se puede hacer con CivilFen con Mark en un mismo modelo y además hacer un chequeo y diseño de las estructuras por código. Es decir, es un software bastante completo. También, por último, también comentar que es un método perfectamente compatible con los códigos estándar, con el Eurocódigo 7. Es más, el Eurocódigo 7 preconiza que no se admitirá el uso de análisis pseudostáticos cuando existan presiones intersticiales elevadas, que a lo mejor pues, a corto plazo, un análisis a corto plazo para trabajar con tensiones efectivas sería bastante importante, no a largo plazo, en el que ya se consideran pues, a lo mejor las tensiones totales. Y también cuando existan cargas cíclicas que degraden la rigidez del suelo. En el que pues, no se podrá utilizar el análisis pseudostático, habrá que utilizar análisis, pues a lo mejor análisis transitorios no lineales, análisis de métodos de desplazamiento de Newman y análisis pues, más complejos, más elaborados. Y, por así decir, también lo mismo que he comentado anteriormente. Las ventajas que tenemos con este software es que nos permite hacer un diseño de la integración de la estructura con el tratamiento geotécnico, con la estabilidad de taludes, con las tensiones admisibles, con los asientos que pueden tener las cimentaciones, con el criterio y chequeo de diseño por norma, estados límites últimos, de flexión, de cortante, de torsión, de flexión desviada, de punzonamiento, pues por ejemplo, para este caso. Para este otro caso, pues para ver como hemos visto anteriormente, las tensiones de bombises de los anclajes postesados, del muro pantalla este anclado. Multitud de aplicaciones.